noche de esta noche del día de hoy, a los que se vienen conectando por Facebook Live. Buenas noches a todos. Primero pido excusas, la semana pasada no tuve oportunidad de hacer la conexión que había prometido, pero ya esta semana estamos por aquí. A los que se conectan por Facebook Live a través de la página de Bepex, a los que están a través de Periscope por Bepex 1, igualmente le damos la bienvenida. Esta noche he querido hablar sobre el tema migratorio. Mucha gente nos ha estado escribiendo, llamando desde Venezuela. Han estado varias personas pues por las diferentes redes sociales, por los correos electrónicos, buscando información sobre cómo es el proceso de asilo político acá en los Estados Unidos. Y esta noche hemos querido manifestarle, pues explicarle más o menos de acuerdo a nuestra experiencia, cómo es el proceso acá en los Estados Unidos para solicitar asilo, de manera tal de poder contestar todas las interrogantes que se nos han venido dando pues en las últimas semanas. Un saludo a la persona que me saludó por Periscope. Hola, un placer saludarle. Si pueden por colocar la información desde donde se conectan, pues se los agradecería para saludarlo. Como todos saben, el proceso de asilo político acá en los Estados Unidos, hay que estar dentro del territorio, o sea, es territorial. Para poder pedir asilo en los Estados Unidos tienes que encontrarte dentro de su territorio. Una vez que te encuentras acá, tienes que llenar una forma que consta de 3 partes. La primera parte, que está constituida por los datos personales de la persona que está pidiendo asilo: nombre, fecha de nacimiento, cuántas veces ha entrado y salido de los Estados Unidos. La segunda parte, que tiene los datos filiatorios, quiere decir la profesión de la persona, dónde vivió durante los últimos 5 años, si es en Venezuela o en cualquier otro país del mundo. Los datos de los hijos, si tiene hijos menores de 21 años, los datos del esposo o de la esposa si es casado, y los datos del padre y de la madre. Y la última parte es lo que tiene que ver con la persecución per se. Hay una serie de preguntas que hay que contestarlas. Una de esas preguntas es si ha pertenecido a alguna organización política o organización no gubernamental o algún grupo que haya emitido opiniones políticas. Si dices que sí, tienes que explicar cuál fue el grupo y cuál era tu actuación dentro de él. Si has sido víctima de torturas, tratos degradantes o persecución. Si dice que sí, tiene que señalar qué tipo de tortura o qué tipo de persecución y quién lo hizo. Si tiene temor de regresar a su país de origen, tiene que explicar por qué razón tiene temor de regresar a su país de origen. Si tiene doble nacionalidad, decir de qué país tiene la nacionalidad, o si ha pasado por otro país antes de llegar a los Estados Unidos, tiene que decir pues por dónde pasó. Y por último, si ha cometido algún delito dentro o fuera de los Estados Unidos. Todo lo que se responda allí, ¿verdad? Hay que demostrarlo. Es decir, si la persona dice que pertenece a algún partido político, tiene que tener algún tipo de carta que así lo acredite. Si ha dicho que ha sido víctima de persecución, pues tener pruebas documentales. Las pruebas documentales están constituidas por recortes de prensa, informes médicos, declaraciones juradas o declaraciones de personas pues que puedan testificar o dar fe de lo que ha ocurrido, denuncias, informes médicos forenses, informes psicológicos. Esas son pruebas documentales. Las pruebas referenciales pueden ser no admitidas. Las pruebas referenciales son la fotografía y los videos. Y el problema de las pruebas referenciales es que queda a discreción del oficial de inmigración si las recibe o no, entendiendo de que las pruebas referenciales, como la fotografía o los videos, pues pueden ser víctimas de alteración o pueden ser alteradas. Por eso que no todo el tiempo pues son permitidas o son aceptadas por los oficiales de asilo. Una vez que se llena esta aplicación, esta forma, ¿verdad?, que tiene que ser llenada en el idioma aquí de los Estados Unidos, que es el inglés, con las respectivas pruebas. Eso se introduce en la oficina de inmigración del estado donde se encuentre la persona, porque valga la redundancia, el que vive en Miami pide asilo en Miami, el que vive en Washington tiene que pedir asilo en Washington, el que vive en Houston tiene que pedir asilo en Houston. No pueden de repente cambiar, o sea, no puede vivir en Miami y pedirlo en Houston, porque siempre la documentación va a llegar a la dirección que coloquen. Una vez que se introduce esa petición de asilo, eso va a Texas, que es donde queda el centro de inmigración, el headquarter, ¿verdad? Lo revisan los funcionarios de inmigración, revisan que todo esté lleno de la forma correcta, o sea, que no haya ningún espacio en blanco, que esté toda la información que allí se requiere. Y una vez que revisan que eso está lleno de la forma correcta, lo envían nuevamente al sitio de donde salió la notificación, donde salió la solicitud, y se le asigna a un oficial de asilo político. Ese oficial de asilo agarra esta forma, la lee, se documenta sobre el caso,
investiga sobre el caso, se mete en Google, consulta con los organismos de seguridad, se documenta sobre la información, manda una notificación al servicio de inmigración para que la persona que está pidiendo asilo coloque sus huellas. Con esas huellas van al FBI para que le hagan un background check o una revisión de historial criminal. Lo hacen dentro de los Estados Unidos, posteriormente lo hacen fuera de los Estados Unidos para verificar que la persona que está solicitando asilo no ha cometido ningún delito y viene a esconderse en los Estados Unidos. Y una vez que el servicio, una vez que el FBI dice, mira, esta persona está limpia, o sea que no tiene cargos criminales, entonces vuelve el expediente al oficial de asilo y le llega una citación para que presente la entrevista de miedo creíble. La entrevista de miedo creíble no es más que decir de manera verbal, ¿verdad? O oral, como lo quieran entender, lo que colocó en la aplicación. A través de la entrevista de miedo creíble, el oficial de asilo lo que va a determinar si el temor de persecución de la persona es creíble o no, y lo hace de dos formas. La primera, escuchando el testimonio completo de lo que constituye la historia de asilo, y posteriormente el oficial de asilo hace unas preguntas, ¿verdad? Las preguntas pueden ir enfocadas para saber, para profundizar sobre un hecho que le llamó la atención o para profundizar sobre algo en lo cual hay discrepancia entre lo que dijo y lo que colocó por escrito, o simplemente puede preguntar de manera directa qué ocurrió en hechos específicos de forma tal de que él pueda corroborar o reafirmar que la historia es cierta, que la persona que está en la entrevista fue la que hizo la aplicación de asilo y que no hay nada forjado. Si el oficial de asilo se convence de que la historia es creíble, recomienda para asilo, ¿verdad? Lo manda nuevamente a Texas y eso regresa con el asilo aprobado para el solicitante y para todos los familiares directos que son esposas, si está legalmente casado, e hijos menores de 21 años. El asilo no aplica, o no, en el caso tal, no arropa ni a los padres, ni a las madres, ni a los hermanos. Simplemente hijos menores de 21 años y esposa si está legalmente casado y si lo colocó en la aplicación de asilo. Por eso es que es tan importante cuando se llena la aplicación, en la segunda parte, pues colocar, si es casado, el nombre de la esposa y el nombre de los hijos. Si el oficial de asilo considera que el temor de persecución no es creíble, que las pruebas presentadas no son suficientes, que hay discrepancia entre lo que se está diciendo y lo que se colocó por escrito, hay un intento de negación y manda el caso a la Corte de Inmigración. Ya en la Corte de Inmigración es mucho más complicado. Obviamente en la Corte de Inmigración va a haber, ¿verdad?, un juez que es el que va a tomar la decisión, va a haber un fiscal de inmigración que va a hacer sus preguntas por los cuales va a tratar de demostrar ante el juez que usted no merece asilo político, y uno tiene que ir, o la persona tiene que ir con un abogado que pueda demostrar ante el juez por qué la persona o el aplicante merece asilo. Es un proceso tedioso, es un proceso largo, es un proceso traumático, y ya en la segunda parte, en la entrevista, no es una entrevista de asilo o entrevista de miedo creíble, sino es un interrogatorio o cross-examination. Es un interrogatorio, primero interroga el abogado defensor, después interroga el fiscal de inmigración y el juez toma una decisión. La única ventaja que tiene ir a la corte, en el caso de que no sea aprobado en la primera instancia, es que se pueden introducir nuevos testigos o se pueden introducir nuevas pruebas. Ahí sí vale el testimonio de los testigos, lo puede hacer. Es la única ventaja que tiene. Del resto, es mucho más tiempo, vale mucho más dinero y es mucho más traumático. Todo el mundo busca obtener el asilo, ¿verdad? Lo puede obtener en la primera fase, o sea, busca obtenerlo en la primera fase, en la fase administrativa, como yo lo llamo. Si el asilo es negado en la fase de corte, puede ser sometido a una apelación al Board Immigration Appeal o al Tribunal de Apelaciones de Inmigración en los 30 días subsiguientes, y es un acto meramente administrativo. En el pasado, cuando la gente solicitaba asilo político, tanto la primera etapa de la entrevista del miedo creíble llegaba en un término de 3 semanas a 3 meses. Por la gran cantidad de venezolanos, por la gran cantidad de situaciones que hay aquí en los Estados Unidos, este proceso se ha retardado un poco, y ahorita aproximadamente las entrevistas están llegando a los 2 años, 2 años y medio. O sea, cuando alguien pide asilo, puede tardar inclusive hasta 2 años para ir a su primera entrevista, que es lo que está ocurriendo en este momento, porque hay una gran cantidad de venezolanos solicitando asilo político acá en los Estados Unidos. Mientras dura la aplicación de asilo, los solicitantes no pueden salir de los Estados Unidos
no pueden salir de viaje ni para ningún país, tienen que permanecer en los Estados Unidos hasta que exista una respuesta. Si sale, automáticamente la aplicación de asilo queda desechada y está deportado automáticamente por una cantidad de años que estime el Servicio de Inmigración, por lo que mientras dure el proceso no se puede salir. Y cuando las personas aplican al asilo político, ¿verdad?, que meten su solicitud, a partir de ese momento comienzan a contarse 150 días. Si en 150 días no obtienen una respuesta, que no la van a obtener, porque ya dije que el proceso se está tardando entre 2 años y medio y 3, la persona tiene derecho a solicitar un permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo, que vale $380, tiene que pedirlo para él, para las personas mayores de 18 años que puedan trabajar en los Estados Unidos, y con ese permiso de trabajo puede sacar la licencia de conducir y el Social Security. Y ese permiso de trabajo y esa licencia de conducir será renovable anualmente, porque se lo dan por un año, hasta que tenga una respuesta a la solicitud de asilo como tal. Entonces, como quiera que sea, este es el proceso que se cumple acá para poder obtener asilo político. Mucha gente me ha estado preguntando, todo hay que documentarlo, hay que tener pruebas de lo que se está diciendo, y eso en líneas generales de la forma como se está llevando los procesos de asilo en los Estados Unidos. Antes el tiempo de ejecución del proceso era relativamente corto, ahora es mucho más extenso, producto pues de la gran cantidad de venezolanos que han venido a pedir asilo y también producto de las circunstancias migratorias que está viviendo los Estados Unidos en este momento. Importante para las personas que tienen doble nacionalidad, ¿verdad? Aunque han existido casos que se le ha otorgado asilo, siempre hay una limitante porque, ¿verdad?, la gente que tiene doble nacionalidad, por supuesto, la lógica dice que deberían irse al país donde tienen la nacionalidad y no venirse a los Estados Unidos. Habría que demostrar que nunca han vivido allí, renunciar a la nacionalidad de ese país, decir que no tienen cómo mantenerse en ese país, es un proceso que es un poco más complicado. Por lo tanto, pues aquellas personas que entran con los pasaportes de la Comunidad Económica Europea, que tienen nacionalidad de otros países, pues tienen que pensarlo bien antes de venir a solicitar asilo a los Estados Unidos. Ok, la primera vez que se pide el permiso de empleo es gratuito, enviando la forma, eso es correcto. Sí, la primera vez que se pide el permiso de trabajo, la primera vez es gratuito, ya posteriormente le cobran los $380. Eso es absolutamente correcto. La persona que me lo escribió, Alejandro Osorio, que se conecta por Facebook Live. Entonces, como quiera que sea, esta es la información que tienen que manejar. No se puede venir a los Estados Unidos a mentir, no se puede venir a los Estados Unidos a fabricar casos de asilo político, y no se puede venir a utilizar la deplorable situación económica para venir a sustentar los casos de asilo. Es por persecución política, la delincuencia, el secuestro, la falta de empleo, no son causales para pedir asilo político acá en los Estados Unidos, y es por eso que hay que estar muy claro de tener realmente las pruebas y demostrar la motivación política para poder sustentar los casos acá en los Estados Unidos. Si tienen alguna pregunta, aprovechen a hacerla en este momento, bien sea por Periscope, a los que se han conectado, o bien sea por acá, por el Facebook Live. Las pruebas se pueden llevar luego o se tienen que enviar con la solicitud. No, las pruebas tienen que ser enviadas con la solicitud. Ese invento que lo hacen algunas iglesias de que las pruebas las enviamos después, no deben permitirlo. Tienen que ser enviadas al momento en que se envía la solicitud de asilo. ¿Después de un año se puede pedir asilo? No. Tienen 1 año y 1 día para solicitar asilo político. 1 año y 1 día. No importa que la entrada se la hayan dado por 6 meses. La ley establece que usted tiene 1 año y 1 día para pedir asilo. En caso de niños, ¿cuándo vence el permiso de trabajo que deben renovar? Bueno,